Al principio de la película, me desperté en una casa pequeña y una chica me cuidó. Ella se presentó como Eruru y dijo que fue ella quien me salvó y me trajo aquí. Sin embargo, no podía recordar quién era ni por qué llevaba una máscara. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, la máscara no podía ser removida. La madre de Eruru vino a verme después y me preguntó si me sentía mejor. Ella tampoco sabía quién era yo. Sobre la razón por la que la máscara no podía ser removida, ella dijo que ciertamente debía haber una explicación. Ella me aconsejó que no pensara demasiado y que me concentrara en descansar para recuperarme. Un rato después, Eruru me trajo algo de sopa de arroz para ayudarme a recuperarme. Agradecí a su familia por su amabilidad. Entonces noté que alguien me miraba sigilosamente desde atrás. La madre de Eruru me trajo la ropa de su hijo para que me la pusiera. Cuando quise salir a pasear, ella le dijo a Eruru que me acompañara, por si me desmayaba afuera, para que alguien me trajera de vuelta. La mirada sigilosa apareció de nuevo y Eruru me presentó a esa persona. Era su hermana menor, Aruru. Aruru se sorprendió un poco de que yo llevara la ropa de su padre. Su padre había fallecido, y su madre murió poco después de dar a luz a Aruru. Me sentí un poco avergonzado de usar algo tan importante, pero a Aruru no le importó mucho. Mientras paseábamos, todavía me sentía incómodo de ser llevado así por Eruru. Pero ella dijo que las chicas del campo son muy fuertes, así que no tenía que preocuparme. Después, noté que me tocaba con un cuenco y con curiosidad. Pero ella inmediatamente me empujó, demostrando que decía la verdad sobre ser fuerte. Inmediatamente después, un hombre llamado Teoro vino a recogerme. Teoro se dio cuenta de que era un extraño que había sido llevado a la escuela del pueblo. Este lugar es un refugio para muchas personas, porque es muy tranquilo. El lugar también es bastante pequeño, y todos viven felices juntos. Actualmente, algunas casas necesitan ser reparadas después del reciente terremoto. Parecía que recordaba algo por un momento, pero luego lo descartó. Inmediatamente después, la esposa de Teoro, Sopoku, vino a buscar a su marido, pensando que solo estaba perdiendo el tiempo en el trabajo, así que le susurró al oído y lo reprendió. Ella también notó que Eruru parecía haber encontrado a alguien que le gustaba, pero Eruru insistió en que Sopoku se equivocaba, porque solo estaba ayudando a un enfermo. Los dos continuamos paseando por el pueblo. Me fijé en la escena pacífica de este lugar y me pareció muy cómoda, al igual que la propia Eruru. Mientras descansábamos bajo un árbol, Eruru se disculpó por haberme llevado a dar tantas vueltas. Pero como yo era quien quería salir a caminar, ella no tenía por qué sentirse mal. Eruru quería que descansara un poco más antes de que volviéramos. Pero entonces, escuchó un alboroto dentro del pueblo, así que me dijo que me quedara allí a descansar, mientras ella iba a ver qué pasaba. Al regresar al pueblo, se encontró con su viejo amigo Nuwagami, que ahora trabajaba para la corte, y había venido a recaudar impuestos. Nuwagami creció en el mismo pueblo, pero ahora que tenía poder, explotaba y exigía impuestos, declarando que mientras el pueblo pagara lo suficiente, el gobierno los protegería de la guerra. Nuwagami también había estado enamorado de Eruru durante mucho tiempo, y quería llevársela, pero ella se negó, diciendo que no necesitaba riqueza ni estatus. Llegué en ese momento y le dije a Nuwagami que se detuviera, pero Nuwagami declaró arrogantemente que era pariente del señor feudal local y que un plebeyo como yo no tenía derecho a interferir. Eruru se interpuso entre los dos y le pidió a Nuwagami que los perdonara. Pero al enterarse de que Eruru y yo vivíamos juntos, se enfureció, llamándome un tercero que se interponía entre él y Eruru. Cuando Aruru explicó la situación, Nuwagi se calmó por un momento, pero luego me volví más ruidosa, haciendo que Nuwagi perdiera la paciencia y comenzara a causar problemas. Sin embargo, yo no soy alguien que se deje intimidar fácilmente. Enojado, Nuwagi se fue. Esa tarde, al regresar a casa, Eruru me dijo que Nuwagi no siempre era así, pero yo dije que cuando la gente es joven, aún no han aprendido la codicia. En cuanto a Nuwagi, al regresar, desató su ira contra una estatua cercana. Los pájaros cercanos de repente volaron, y su mascota se asustó por un sonido extraño y espantoso y huyó. En ese momento, la abuela de Eruru también escuchó el sonido proveniente del bosque, y llamó a toda la aldea para que se reuniera. Sospechaba que alguien había profanado el bosque y derribado la estatua. Los aldeanos me miraron, pero Eruru me defendió porque ella estuvo conmigo todo el día. Cuando Aruru se despertó, Eruru tuvo que llevar a su hermana a la habitación para que los demás pudieran continuar la discusión. Entendí por qué me sospechaban. Luego le pregunté a la jefa de la aldea sobre el espíritu del bosque, y ella explicó que era una bestia sagrada que protegía el bosque del castigo de los dioses. Tenían el deber de hacer algo para apaciguar la ira de la bestia, de lo contrario, ya no podrían entrar al bosque. Alguien sugirió que capturaran a la bestia, pero la jefa de la aldea dijo que era extremadamente fuerte e inteligente, y enfrentarla solo traería pérdidas. Un aldeano regresó luego para informar que la estatua realmente se había caído. No podían volver a erigirla ahora porque estaba lloviendo muy fuerte. Sentí que los dioses no se enojarían por algo tan trivial, aunque no sabía por qué me sentía así. Sin embargo, la jefa de la aldea ordenó a todos que se quedaran en casa por la noche y evitaran salir. Cuando volví a la habitación, Eruru me vendó.
De repente me dolió la cabeza y vi fragmentos de recuerdos extraños. Pero Erurú me dijo que me calmara porque mis recuerdos volverían tarde o temprano. A la mañana siguiente, junto con la abuela de Erurú y un grupo de hombres del pueblo, fui a ver el estado de la estatua. De hecho, la estatua estaba completamente destruida, y su única opción era construir una nueva. Algunas personas empezaron a tener miedo y querían irse porque no hace mucho, un pueblo cercano fue atacado por una criatura feroz. El jefe del pueblo dijo que la bestia solo actuaba por la noche, por lo que podían reconstruir con seguridad durante el día, pero también debían tener cuidado de no hacer demasiado ruido para no despertarla. Luego, reconstruyeron una nueva estatua y esperaron que pudiera apaciguar la ira de la bestia, al menos un poco. Cuando se preparaban para irse, noté algunas ovejas cerca. Cuando regresamos al pueblo, ya estaba anocheciendo. El jefe del pueblo aconsejó a los hombres que volvieran a casa pronto con sus esposas e hijos. Teoro también me pidió que vigilara a la familia de Erurú. Luego se dieron cuenta de que Arurú también estaba cerca y parecía que no le agradaba. Teoro me dijo que no me preocupara demasiado por eso. De repente se oyó un sonido del bosque. Así que todos regresaron a casa y cerraron las puertas. Sin embargo, por la noche, la bestia del bosque aún los encontró. Escuché gritos afuera y quería hacer algo. Pero el jefe del pueblo dijo que si salía ahora, solo causaría más bajas porque los humanos no podían luchar contra una bestia tan fuerte. Hace mucho tiempo, la hermana mayor del jefe del pueblo se sacrificó como ofrenda para la bestia, para que pudiera dormir en paz durante mucho tiempo. Pero justo entonces, afuera de repente se quedó en silencio, instándome a ir a ver qué estaba pasando. Salí y vi a la bestia atacando la casa de un aldeano y devorando a alguien adentro. Se lanzó hacia mí, obligándome a agarrar un arma cercana para defenderme, pero su cuerpo estaba demasiado rígido para ser empuñado. Luego atacó, y me tiró al suelo. Erurú se apresuró a protegerme. Pero en ese momento, la bestia se detuvo y, cuando la lluvia comenzó a caer, dejó de correr. Regresando a la aldea, toda la aldea estaba triste por la pérdida de una familia. Sin embargo, les dije que había encontrado una manera de luchar. Recogí un poco de pelo de la bestia cerca de la estatua y lo puse en agua. Y al contacto con el agua, ese pelo se debilitó. Por lo tanto, el agua debe ser el punto débil de la bestia. Quería luchar contra él en lugar de aguantar más. Pero los aldeanos todavía parecían asustados. Por lo tanto, decidí que sería el cebo para atraer a la bestia, para que pudieran atraparlo. Los aldeanos se dispersaron después, pero Erurú estaba preocupada por mi decisión de ser el cebo. Dije que era una forastera, así que a nadie le importaría si muriera. Pero Aruru dijo que me consideraba familia y no quería que me hicieran daño. Al oír esto, prometí que regresaría porque yo también la consideraba familia. A la mañana siguiente, discutí mi plan con toda la aldea. Quería que siguieran mi plan y les aseguré que encontraría una manera de escapar. Aunque sabían que matar al dios del bosque los maldeciría, creía que nadie querría seguir viviendo con miedo y algún día convertirse en comida para esa bestia. Después de eso, fueron al bosque y construyeron una trampa para atraer a la bestia. Teoro y yo fuimos juntos a la guarida de la bestia, la sacamos y la llevamos hacia la trampa donde muchos aldeanos estaban emboscados. En el camino, la bestia me atacó, pero la bloqueé con un abanico de hierro que el jefe de la aldea me había dado. Después de eso, llegamos a la trampa y esperamos el momento en que la bestia saltara para cortar la cuerda y hacer caer la trampa, ahogando a la bestia en el agua. Cuando intentó escapar, todos nos abalanzamos y lo apuñalamos repetidamente. Finalmente, lancé el golpe final, matando a esta criatura. Luego, todo el grupo regresó al pueblo sano y salvo, y todos estaban felices de no tener que vivir más con miedo. Le devolví el abanico a la jefa del pueblo, pero ella decidió regalármelo. Sin embargo, en ese momento, Erurú se dio cuenta de que su hermana había desaparecido. Todo el pueblo buscó a Arurú, y finalmente la encontró regresando del bosque, trayendo consigo un cachorro de tigre. Los aldeanos temían que, a medida que creciera, se volvería tan feroz como su madre, pero no quería más matanzas. Y creía que todas las criaturas eran puras al nacer. Decidieron adoptar al cachorro de tigre y esa noche, todo el pueblo organizó una celebración para despedir al tigre madre. La jefa del pueblo ahora me veía como parte de la familia y me dio un nombre, Hakuoro. Erurú se dio cuenta de que era el nombre de su padre. Arurú ahora es más abierto y ya no evita a Hakuoro. Después de un tiempo en el pueblo, Hakuoro le enseñó a Teoro y a los aldeanos cómo purificar la tierra de la mala suerte. De repente, fueron convocados a la casa de la jefa del pueblo porque alguien de otro pueblo había venido a pedir ayuda. La jefa del pueblo se abrió de corazón y los aceptó. Aunque las provisiones del pueblo no eran suficientes para alimentar a tanta gente, creía que la guerra se acercaba y necesitarían unidad para sobrevivir. Esa noche Erurú le dijo a Hakuoro que su abuela había sido secuestrada por unos hombres. Inmediatamente partió en busca de la abuela, pidiéndole a Arurú que cuidara de Erurú en casa. Siguiendo el rastro, fui emboscado por un atacante desde atrás, pero logré escapar rápidamente y me di cuenta de que estaba rodeado. Justo cuando ambas partes se preparaban para luchar, apareció la jefa del pueblo para detenerlos. El joven se presentó como Oboro.
Y cuando Hakuoro explicó por qué lo estaba siguiendo, la jefa del pueblo reveló que solía visitar a una chica enferma y no quería molestar a Eruru. Así, la anciana guardó el secreto. Luego, invitó a Hakuoro a acompañarla, y ambos siguieron a Oboro a un campamento. Oboro todavía desconfiaba de Hakuoro, pero el jefe de la aldea habló en su defensa. Después, se encontraron con Yuzuha, una joven enferma que no podía ver, pero cuyos otros sentidos eran muy agudos. Ella supo que Oboro había regresado, reconoció la visita del jefe de la aldea, y sintió a Hakuoro siguiéndola. Tras examinar a Yuzuha, el jefe de la aldea vio que solo tenía fiebre leve, y llamó a Oboro para darle a Hakuoro y Yuzuha la oportunidad de hablar. Yuzuha quería escuchar la historia de Hakuoro, pero desafortunadamente, debido a su amnesia, él no podía contarle mucho. Los dos conversaron alegremente hasta que Oboro le dijo a Yuzuha que se fuera a dormir. Y luego Hakuoro y el jefe de la aldea se marcharon. Cuando regresaron a casa, ya estaba amaneciendo. El jefe de la aldea le explicó a Eruru por qué había salido tan tarde por la noche, y Eruru se sintió aliviada al saber que Hakuoro estaba con su madre. Ese día, la aldea recibió inesperadamente una gran cantidad de raciones, lo que les ayudó a sobrevivir un tiempo más. Y una noche lluviosa poco después, la gente de Oboro llegó, pidiendo urgentemente la presencia del jefe de la aldea. Hakuoro la acompañó y al llegar, encontraron a Yuzuha en estado crítico. Tras examinarla, el jefe de la aldea se dio cuenta de que la condición de Yuzuha era muy grave y de inmediato pidió las herramientas de molienda para preparar la medicina. Ella usó parte de su medicina preciosa mezclada con hierbas para dársela a Yuzuha, lo que la estabilizó temporalmente. Sin embargo, el jefe de la aldea advirtió que esta condición se repetiría muchas veces hasta que Yuzuha muriera, y la escasa medicina de la anciana solo podría ayudar a Yuzuha unas cuantas veces más. Oboro se entristeció, sin entender por qué el cielo era tan cruel con su hermana. Poco después, se coló en el campamento del ejército para robar suministros, pero pronto fue descubierto. Aunque escapó de los soldados, fue detectado por un comandante. Oboro, resuelto, buscó una batalla. Sin embargo, el comandante se dio cuenta de que Oboro nunca había perdido una batalla antes. Con una actitud temeraria y arrogante, el comandante permitió que Oboro cargara, luego lo derribó de un solo golpe. Oboro quiso que el comandante lo rematara, pero el hombre se negó, diciendo que la vida de Oboro no significaba nada para él. El comandante se fue, y a la mañana siguiente, Aruru y Hakuoro encontraron a Oboro inconsciente en el bosque. Después de vendarle las heridas, Oboro dijo que le debía algo a Hakuoro y que algún día se lo pagaría. Hakuoro no quería ninguna compensación. Solo quería que Oboro regresara con Yuzuha. Oboro dijo que le debía a Hakuoro porque temía que sus acciones imprudentes pudieran meter a Hakuoro en problemas. Efectivamente, poco después, el ejército real llegó al pueblo con Nuwagi. Él anunció que esa noche alguien había irrumpido en el almacén del tesoro real, y que sospechaban que el pueblo ocultaba al ladrón. El jefe del pueblo salió, acusándolos de haber ido demasiado lejos. El oficial también le debía una deuda de gratitud al jefe del pueblo por haberlo curado una vez. Pero declararon que su bondad no podía ser mayor que el crimen del intruso. Aruru luego arrojó una piedra a Nuwagi, y un cachorro de tigre mordió la pierna del animal que montaba el hombre, asustándolo y haciendo que derribara al oficial. Los soldados intentaron atacar a Aruru, pero el jefe del pueblo intervino para detenerlos, y fue derribado de un solo golpe. Los aldeanos, enojados, obligaron al oficial y a sus soldados a retirarse. Los aldeanos se reunieron luego en la casa del jefe del pueblo, rezando por su recuperación. Teoro y su esposa instaron a todos a ir a casa y dejarla descansar. Pero el jefe del pueblo sabía que su tiempo se estaba acabando. Ella reflexionó sobre sus últimas palabras con sus dos nietos, diciéndoles que vivieran en armonía y se amaran, porque solo se tenían el uno al otro, una hermana y un hermano. Luego, llamó a Hakuoro, confiándole el cuidado de sus dos jóvenes nietos. Dijo que había vivido lo suficiente y estaba lista para el próximo viaje, sin remordimientos ni apegos a esta vida. Después de eso, convocó a Hakuoro para confiarle el cuidado de sus dos jóvenes nietos. Dijo que había vivido lo suficiente, y estaba lista para el próximo viaje, sin remordimientos ni apegos a esta vida. Entonces, la mujer suspiró y se fue. Hakuoro fue entonces a informarle a Oboro sobre la muerte de la mujer. Abrumado por la ira y la tristeza, Oboro se culpó a sí mismo por la muerte de la mujer, pero se negó a perdonar a su asesino. Le pidió a Hakuoro que cuidara de sus hermanos, y luego se fue solo. Oboro irrumpió en la mansión del tribunal, apuñalando al guardia en la puerta antes de ser abrumado cuando apareció un oficial con un grupo de arqueros. Fue sometido y capturado de inmediato. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, la gente se reunió y Teoro anunció que el jefe de la aldea le había entregado todo a Hakuoro, convirtiéndolo en el nuevo jefe de la aldea. Los hermanos de Oboro pidieron su liberación, diciendo que dado que el jefe de la aldea los había salvado a todos, no podían quedarse de brazos cruzados. Hakuoro vio que todos entendían el peligro, pero aún así eligieron seguirlo.
Les ordenó que se armaran con herramientas y cargaran juntos contra la mansión del tribunal. Como nuevo jefe de la aldea, Hakuoro dirigió personalmente el ataque para levantar la moral. El comandante anterior se acercó a Oboro y le dijo que le había perdonado la vida solo para que pudiera regresar y tirarla. Le habló a Oboro sobre la batalla en el exterior, burlándose de que su pequeño grupo pronto sería aplastado. Cuando se le preguntó por qué no vivían en paz, Oboro respondió que vivir así no era realmente vivir. Eso los haría indignos de enfrentar a sus seres queridos. Seducido por las creencias de Oboro, el comandante decidió ver cómo se desarrollaban sus palabras. Dejó una espada, cortó una de las cuerdas de Oboro y lo liberó antes de irse con su gente. Con el regreso de Oboro, las fuerzas de Hakuoro una vez más se levantaron y lucharon hasta la cámara del oficial. Arrinconado, el oficial no tenía a dónde huir. Inuwagi se sorprendió al saber que el jefe de la aldea había muerto. Entró en pánico y huyó, mientras los soldados cargaban, solo para ser barridos en un instante. Hakuoro ascendió y trató con los funcionarios. Luego, evaluó el daño y se preguntó si lo que habían hecho realmente valió la pena. Luego le preguntó a Oboro si se sentía mejor al golpearlo, ya que fueron las imprudentes acciones de Oboro las que los habían llevado a este camino. Poco después, el ejército regular llegaría para aniquilarlos. Hakuoro también se culpó a sí mismo en parte por dejar que las cosas se salieran de control. Luego se reunió con Eruru y se apoyó en ella, pero solo para reflexionar y pensar más en estrategias a largo plazo. Mientras tanto, el comandante regresó para encontrarse con el Lord y reportar sobre el levantamiento de los aldeanos. El Lord le ordenó inmediatamente que reprimiera el disturbio para vengar a su hermano, a quien Hakuoro había matado previamente. El comandante no tuvo otra opción que obedecer. Mientras tanto, Hakuoro había hecho que los aldeanos construyeran muros defensivos para prepararse para la inminente batalla. Aruru y Eruru llegaron para ayudar, pero durante un descanso, Hakuoro les dijo a las dos hermanas que deberían regresar pronto porque este lugar pronto se convertiría en un campo de batalla sangriento. Sin embargo, Eruru entendió esto. Por lo tanto, ambas hermanas insistieron en quedarse. Hakuoro temía que ser el jefe de la aldea fuera demasiado decepcionante. Pero, de hecho, si las dos hermanas se iban, la logística carecería de personal. Poco después, sorpresivamente, el grupo de Oboro llegó a la aldea para buscar refugio. Oboro dijo que Hakuoro le había salvado la vida, por lo que estaba dispuesto a entregar su vida para que Hakuoro la usara como quisiera. Pero Hakuoro no quería a alguien imprudente, por lo tanto, Oboro aceptó formalmente a Hakuoro como su hermano mayor, y juró servirle con todas sus fuerzas de ahora en adelante. Esa noche, Aruru y Eruru fueron a ver a Yuzuha para cuidar de ella en lugar del jefe de la aldea. Al mismo tiempo, Oboro le dijo a Hakuoro que la razón por la que todos vinieron fue por la decisión de Yuzuha. Ella había decidido decisivamente venir a ayudar, sin importar el costo. Esta es la primera vez que Yuzuha toma una decisión egoísta por sí misma, y se preparó para ser expulsada si se convertía en una carga. Pero Hakuoro nunca haría eso. En ese momento, estaba escribiendo cartas a las aldeas vecinas pidiendo ayuda para el levantamiento. A él no le importa la cantidad. Solo necesita algunas personas que respondan. Unos días después, los aldeanos comenzaron a entrenar y a usar armas como soldados. Una noche, mientras paseaba con Eruru, Hakuoro descubrió inesperadamente a Aruru, escabulléndose cerca del almacén de alimentos. La niña no dejaba entrar a nadie, y cuando Hakuoro miró, se sorprendió. El tigre había crecido demasiado rápido, y había comido una gran cantidad de comida. Pero lo pasó por alto porque el tigre parecía querer mucho a Aruru, y no quería ofenderlo, y correr el riesgo de causar consecuencias peligrosas. Al día siguiente, Hakuoro se dispuso a buscar el apoyo de otras aldeas. Se llevó a Oboro y a sus dos hermanas con él. Cuando se acercaron a una nueva aldea, las 5 personas vieron humo saliendo delante de ellos. Fueron a investigar y descubrieron que la aldea había sido destruida y completamente quemada, y los aldeanos parecían haber muerto todos. Inmediatamente después apareció la fuerza del comandante. Se presentó como Benawi y admitió que él mismo había destruido la aldea. Benawi dijo que las acciones de Hakuoro conducirían a la destrucción, y que esta era su primera advertencia. Luego, ambas partes entraron en conflicto. Oboro luchó contra los subordinados de Benawi mientras las dos jóvenes guiaban para que Hakuoro pudiera enfrentarse a Benawi, pero las fuerzas de Hakuoro pronto fueron abrumadas en número. En ese momento, Aruru y el tigre llegaron para romper el cerco. El enemigo conocía el poder del dios del bosque, por lo tanto, Benawi se retiró deliberadamente después de hacerle 2 preguntas a Hakuoro. La primera pregunta fue si Hakuoro realmente creía que sus acciones eran justas. Hakuoro respondió que si existía un lugar como el infierno, ese era su lugar. La segunda pregunta fue solo para preguntar el nombre de Hakuoro. Cuando Benawi se fue, Hakuoro se dio cuenta de que la aldea destruida no había sido causada por Benawi, y su enfrentamiento fue una prueba en lugar de una guerra seria. Sin embargo, la destrucción de esta aldea servirá como advertencia para los demás, instándoles a unirse a Hakuoro en la búsqueda de esperanza para el futuro. La razón por la que Hakuoro no se considera justo es porque el levantamiento comenzó con la muerte de un ser querido.
Si hubiera soportado y no se hubiera levantado, nada de esto habría sucedido. Oboro le dijo que nunca volviera a dudar de sus ideales. Hakuoro agradeció al tigre y a Aruru por venir a rescatarlos. Pero la próxima vez, quiere que Aruru se quede en casa. Mientras tanto, Benawi regresó para informar al señor y se enteró de que la aldea que acababa de visitar había sido ordenada por el señor para ser destruida como advertencia para los rebeldes y que el que ejecutó la masacre fue Nuwanji. Debido a su fracaso, Benawi fue degradado y Nuwanji fue designado para reemplazarlo. Unos días después, Nuwanji fue a visitar a Kuru, un vasallo de Benawi, pensando que alguien tan talentoso como Kuru pertenecía al campo de batalla y no debía ser un guardia. Nuwanji le prometió un mejor entorno, pero Kuru dijo que solo serviría y seguiría a Benawi. En ese momento Benawi se preguntaba qué estaba haciendo Hakuoro. Luego, le pidió a Kuru que preparara los materiales para que pudieran partir pronto para su misión. En cuanto a Hakuoro, en los últimos días, el número de personas que se han unido a ellos ha aumentado considerablemente. Solo tenía una condición: debían seguir sus órdenes al pie de la letra. Y por supuesto, todos estuvieron de acuerdo. Ese día, los aldeanos trajeron a un hombre sospechoso que Eruru había capturado mientras se trepaba a los muros. Oboro pensó que era un espía, pero el hombre declaró que solo era un mercader ambulante que vendía a un cliente habitual. Dijo que siempre hacía negocios en la capital, pero que los guardias habían cambiado hoy. Hakuoro le dijo que acababan de tomar posesión del lugar. Oboro todavía lo encontraba sospechoso y quería matarlo de inmediato. Pero el hombre dijo que si no creían que era un mercader, podían registrarlo libremente. Hakuoro luego quiso ver lo que vendía. Por lo tanto, el mercader extendió sus mercancías. Entre ellas se encontraban muchos tipos de hierbas que Eruru reconoció muy bien. Además de hierbas, también llevaba juguetes y adornos. Hakuoro le dijo que este lugar pronto se convertiría en un campo de batalla. Pero el comerciante no creyó porque todo a su alrededor parecía tranquilo. Hakuoro luego le pidió a Aruru que preparara un poco de comida para entretener al invitado. Cuando acompañó al comerciante afuera, el hombre señaló que Hakuoro era demasiado confiado. Si realmente fuera un espía, Hakuoro ya podría haber muerto. Pero cuando Eruru vino a recibirlo, el comerciante no tuvo otra opción que irse. Mientras tanto, a Benawi se le asignó la tarea de capturar y guarnecer un punto estratégico. En ese momento, oyeron que alguien había invadido, por lo que se dispersaron para perseguir al intruso. Benawi y Kurou atraparon al intruso, pero resultó ser una persona inocente que intentaba escapar de la guerra, por lo que lo dejaron ir. Benawi luego se reunió con el comerciante para comprar la información que este último había obtenido. Por parte de Hakuoro, determinaron que la fortaleza que Benawi había capturado era una ubicación importante para reclutar más personas. Justo entonces, la víctima llegó allí buscando la ayuda de Hakuoro. Al enterarse de que la fortaleza había sido capturada, Hakuoro decidió recuperarla, y partió a la mañana siguiente. Después de un día de marcha, esa noche, Hakuoro ordenó a todas las fuerzas emboscar fuera de la fortaleza. Al ver que el enemigo estaba fatigado, dio la señal de ataque, y encabezó el avance él mismo. Su fuerza rompió las murallas, pero Benawi organizó rápidamente un contraataque. Oboro lideró una unidad para asaltar el interior y creó una brecha para el equipo de demolición. Lograron entrar con éxito y Hakuoro se encontró inesperadamente con Benawi allí. Oboro cargó para luchar contra Kurou mientras Benawi se dirigía hacia Hakuoro para un combate directo. Hakuoro pronto se dio cuenta de que sus fuerzas estaban siendo empujadas hacia atrás, y él mismo fue derribado al suelo. Pero en ese momento crucial, las dos hermanas de Oboro llegaron con refuerzos desde otra dirección. Rodeado, Benawi ordenó a sus tropas que abandonaran el fuerte y se retiraran ordenadamente. No se detuvo Hakuoro, dividió el ejército en dos frentes para atacar simultáneamente. Hakuoro fue elogiado por esta táctica, a pesar de que fue un movimiento arriesgado. Si las tropas de refuerzo no hubieran llegado a tiempo, ya habrían muerto. Hakuoro es el tipo de persona que nunca lucha, a menos que esté seguro de la victoria. Cuando regresaron victoriosos, todos estaban felices, excepto Eruru y Aruru, que se sintieron un poco tristes, porque ahora Hakuoro pertenece a todos, no solo a ellas dos. En este momento, Benawi está siendo regañado por su señor, debido a su fracaso. Mientras Nuwagi regresaba después de destruir otra aldea, Benawi no estaba satisfecho con el hecho de que el lugar atacado por Nuwagi no tuviera nada que ver con la rebelión. El señor declaró que debían eliminar a todos los rebeldes potenciales que pudieran fortalecer el desarrollo de la rebelión. Pero esta condescendencia hacia la gente común enfureció a Benawi. Decidió dejar de servir al señor solo para ser encarcelado. Después de eso, Hakuoro continuó liderando tropas a la batalla, y logró victorias en todas las regiones del este alrededor de su base. Aunque habían ganado aliados, Oboro todavía no estaba satisfecho, porque estos nuevos aliados eran solo oportunistas que seguían al que tenía el poder, primero al señor, y ahora a ellos. Sin embargo, Teoro no se preocupó, dijo que tener más tropas ya era suficiente. Esa noche Eruru vio que Hakuoro todavía estaba despierto y le pidió que pasara un tiempo visitando a Yuzuya.
Hakuoro fue a ver a Yuzuha y mientras hablaban escucharon el sonido del cielo nocturno. Oboro llegó de repente para informar que algo había sucedido. Nuwagi volvió a liderar tropas para atacar otra aldea. Ordenó a sus soldados que mataran a todos los supervivientes para prevenir cualquier venganza futura. A pesar de la resistencia de los soldados, tan pronto como estuvieron a punto de actuar, el ejército de Hakuoro llegó para detenerlos. Rápidamente reprimieron a las tropas de Nuwagi, obligándolos a retirarse. Poco después, otro grupo de soldados organizados por Hakuoro cargó por la retaguardia, rodeando a las fuerzas de Nuwagi. Sus hombres huyeron, dejándolo atrás. Fue rápidamente capturado por los aldeanos y llevado a la ciudad para ser juzgado. Después de eso, Eruru fue a ver a Hakuoro y se reunió con Nuwagi. Todos decidieron que Eruru decidiera el destino de Nuwagi, si debía ser ejecutado o encarcelado, pero ella eligió liberarlo. Nadie pudo objetar, así que siguieron su decisión y lo dejaron ir. Después de eso, el ejército de Hakuoro continuó atacando de manera constante, barriendo gradualmente y repeliendo a todas las fuerzas del señor. Finalmente rodearon la capital donde se llevaría a cabo la batalla final. El día de la operación, todo el ejército se concentró alrededor de la capital del señor. Cuando el señor se enteró de la llegada del enemigo, se mantuvo tranquilo, diciendo que todo debía dejarse en manos de Nuwagi. Sin embargo, como Nuwagi había desaparecido durante varios días, no tuvieron otra opción que dejar que los soldados de su ejército se resolvieran. Las tropas se desplegaron apresuradamente por toda la ciudad, y el desorganizado sistema defensivo fue rápidamente visto a través de Hakuoro, quien había preparado una estrategia de respuesta. Después de eso, dio la orden a la vanguardia de cargar y abrir el camino. El ejército avanzó, cruzando el foso y erigiendo escalas para trepar a las murallas de la ciudad. Poco después, otro escuadrón cargó para romper la puerta. Cuando la puerta se abrió, Hakuoro ordenó a todo el ejército que cargara. Sus fuerzas comenzaron a abrumar y tomar la delantera sobre el ejército enemigo. En medio de la confusión, Kuru aprovechó la oportunidad para rescatar a Benawi. Sin embargo, en lugar de huir, Benawi decidió luchar en esta batalla como comandante. Cuando Hakuoro y Oboro cargaron, se encontraron con Benawi y Kuro. Oboro cargó, pero Benawi detuvo su ataque y notó hasta qué punto Oboro había progresado. Cuando el enemigo comenzó a arrastrar, Oboro se fue para lidiar con ellos. Benawi y Hakuoro detuvieron el breve combate antes de que el ejército de Hakuoro avanzara gradualmente hacia la ciudad. Kuro intervino para proteger a Benawi, permitiéndole retirarse primero. Benawi llegó apresuradamente a la sala del señor y le informó que había perdido la batalla. Tras un momento de pánico, el señor le pidió a Benawi que le ayudara a escapar, pero Benawi dijo que solo aquellos que pueden volar pueden escapar ahora. Si el señor no quería ser tratado por su gente, Benawi estaba listo para llevarlo consigo en este momento. Mientras tanto, Oboro entró rápidamente y luchó en nombre de Hakuoro. En ese momento, Benawi decidió quitarle la vida al señor. Sin decir una palabra, bajó su espada. Cuando llegó Hakuoro, el señor ya había muerto. Benawi le dijo a Hakuoro que cuidara del país de ahora en adelante y expresó su deseo de morir junto al señor. Sin embargo, Hakuoro lo detuvo, diciendo que como el país había cambiado de dueño, la misión de Benawi aún no había terminado. Benawi salió luego con Hakuoro e informó que el señor había muerto. Sin más razones para luchar, los soldados restantes arrojaron sus armas. Así, las dos partes hicieron las paces, se sentaron a reflexionar y compartieron una comida. Benawi también comenzó a tener una visión más benévola de Hakuoro. Mientras tanto, en el templo recibieron la noticia de que otro país había sido derrotado y derrocado. Cuando el sumo sacerdote escuchó el nombre del nuevo país, se sorprendió mucho, pues era el nombre de la mujer que antes era la jefa de la aldea. En ese momento, la santa llegó para informar al sumo sacerdote que ella misma visitaría este nuevo país fundado. El sumo sacerdote temía que la tierra aún pudiera ser inestable después de la guerra, pero como la santa había decidido, no tuvieron otra opción que aceptar. Unos días después, Hakuoro y su gente decidieron quedarse en la capital, mientras Teoro y los aldeanos eligieron regresar a su tierra natal, creyendo que donde nacieron, allí morirían. Pocos días después, Hakuoro comenzó a impulsar la reconstrucción de la capital. Las tribus cercanas pronto llegaron para mostrar su respeto hacia él. Poco después, Aruru descubrió la aparición de un enviado. Según Benawi, eran enviados de una tribu de alto rango, un grupo comparable a un templo, que buscaba establecer relaciones con todas las naciones. Aunque rara vez intervenían en las guerras, intervendrían si lo consideraban necesario. La doncella y sus cortesanos llegaron entonces a ver a Hakuoro. La doncella se presentó como Ulzuri y el hombre a su lado era Munto. Cuando se trasladaron a la habitación privada de Hakuoro para hablar más, Eruru trajo té para servir a los invitados. Munto inicialmente pensó que era un té de baja calidad ordinario, y creyó que Hakuoro carecía de respeto, pero cuando lo probó y lo encontró delicioso, inmediatamente se retractó de sus palabras. Ulzuri le pidió a Hakuoro que la llevara personalmente a dar un paseo por la ciudad que estaba siendo reconstruida. Aunque Hakuoro estaba dispuesto, Benawi insistió en que debía quedarse en el palacio para manejar asuntos administrativos, por lo que Eruru sería su guía. Ulzuri notó que esta tierra acababa de liberarse de la tiranía,
y que la gente ahora podía finalmente vivir en paz y reconstruir sus vidas. Poco después, unos niños pasaron y tiraron del cuello de Munto antes de huir. Mientras tanto, Hakuoro todavía estaba enterrado en el papeleo de su nuevo puesto. Esa noche, Ulturi llegó a la habitación de Eruru, y al darse cuenta de que Eruru era curandera, compartió que ella misma también había querido estudiar medicina para salvar gente. Sin embargo, al darse cuenta de su responsabilidad, se vio obligada a abandonar ese sueño. Eruru, por otro lado, explicó que no se convirtió en curandera solo para salvar a otros. Su abuela había sido una médica querida y admirada, y Eruru deseaba ser como ella. En ese momento, Hakuoro se acercó al estanque para respirar el aire fresco, donde vio a una chica con alas de ángel jugando en la superficie del agua. Cuando se dio la vuelta por un momento, ella desapareció repentinamente. De vuelta en la habitación, Hakuoro descubrió que la misma chica estaba durmiendo en su cama. Sorprendida al despertarse y verlo, usó un hechizo de invisibilidad para esconderse. Pero como el hechizo solo duró un corto tiempo, fue descubierta de nuevo. Cuando huyó, chocó con el tigre de Aruru, y, asustada, corrió hacia una cesta. El tigre se acercó e hizo caer la cesta. Pero Aruru llegó, llamó a su tigre y también dijo que quería dormir con Hakuoro. Ulturi apareció y encontró a la chica alada, que resultó ser su hermana, Kamyu. Preocupada de que su hermana hubiera causado problemas, Ulturi se ofreció a asumir la responsabilidad, pero Hakuoro no se enojó en absoluto e incluso dio la bienvenida a Kamyu para que se quedara como invitada. Al día siguiente, el trabajo de Hakuoro se acumuló aún más. Oboro y Kurou llegaron discutiendo sobre cómo se debía organizar el ejército mientras Kamyu iba a buscar a Aruru, con la esperanza de hacerse amiga de ella. Sin embargo, Aruru siguió huyendo de Kamyu. Kamyu se negó a rendirse y continuó siguiéndola. Intentó mostrarse complaciente y amigable, pero Aruru siguió evitándola. Cuando Kamyu se reunió con Hakuoro, le preguntó cómo hacerse amiga de Aruru, él le dio consejos y le pidió que no le dijera a nadie que él estaba pidiendo descanso. Mientras tanto, Benawi regresó a la oficina y descubrió que Hakuoro se había escapado. Kamyu luego trajo cera de abejas y miel para ofrecerle a Aruru. Aruru quería que Kamyu comiera con ella. Aunque Kamyu estaba preocupada al principio, después de probar lo delicioso que era, finalmente tuvo éxito en hacerse amiga de Aruru, y también de Yuzuha. En ese momento, Benawi se encontró con Oboro, y le preguntó por Hakuoro, pero Oboro no sabía nada. Justo en ese momento, Munto se arrastró desde su escondite. Él fue atado por Kamyu. Preguntó si habían visto a su princesa, pero Benawi notó que Kamyu, Aruru y Yuzuha estaban jugando juntos afuera con el tigre. Los tres pasaron un día agradable jugando juntos antes de regresar a dormir en la misma habitación esa noche. En ese momento, Ulturi vino a ver a Aruru y le dijo que sabía sobre la abuela de Aruru. La abuela de ella era una figura legendaria, alguien que ningún curandero en este campo desconocía. Aunque se decía que la muerte devolvía a todas las criaturas a los dioses, todavía era algo triste. Aruru se sintió triste al hablar de su abuela, pero sabía que no podía dejarse consumir por esa tristeza, porque su abuela ciertamente no querría eso. Al día siguiente, cuando Hakuoro fue a alimentar al tigre, encontró a las tres chicas durmiendo sobre su lomo. Esperaba en secreto que estos días de paz pudieran durar para siempre. Después de unos días, Ulturi y su grupo de chamanes se fueron, satisfechos de que la vida en esta tierra hubiera cambiado para mejor. Kamyu no quería irse, pero prometió que pronto volvería a visitar a Aruru y Yuzuha. En los días siguientes, otro grupo de enviados llegó para reunirse con Hakuoro. A diferencia de los amigables enviados de la iglesia, estas personas trajeron un edicto del señor de la tierra de Shikerechim, el rey Niwei, exigiendo la tierra que Hakuoro había conquistado y que se pusiera bajo su dominio. Era obvio que su intención era anexionar el territorio, lo que hizo que Oboro agarrara inmediatamente sus armas. Pero Hakuoro lo detuvo. Manteniendo una actitud tranquila y diplomática, expresó su disposición a rendirse mientras invitaba a los enviados a quedarse unos días para que él y su consejo pudieran discutir el asunto. Unos días después, escoltaron al grupo de Shikerechim fuera de la capital. Oboro estaba furioso por su arrogancia, pero Benawi explicó que Shikerechim era una nación poderosa, y su ejército y territorio eran al menos 10 veces más grandes que los suyos. Sin embargo, Hakuoro no se inmutó. Simplemente ordenó a Benawi que comenzara a reforzar el sistema defensivo fronterizo. Cuando la delegación regresó e informó a Niwei, se burlaron de Hakuoro como un señor cobarde, demasiado asustado para desafiarlos, un hombre que incluso organizó un banquete para sus enviados. Sin embargo, Niwei vio a través del plan de Hakuoro. Se dio cuenta de que Hakuoro solo los veía como un grupo de payasos, y no necesitaba a un hombre así. Ordenó a sus fuerzas que se prepararan para la batalla. Esa misma noche, el ejército de Shikerechim lanzó el primer ataque. Kurou regresó apresuradamente para informar. El fuerte de Apak había sido atacado y perdido. Rápidamente se convocó un consejo de guerra. Hakuoro ordenó a las tropas fronterizas que se detuvieran en Kinohan, y Shishimaru se concentrara en el fuerte de Oro bajo el mando de Benawi. Su orden era simple: aguantar durante 3 días para darle tiempo a Hakuoro a prepararse.
En cuanto a Oboro, Hakuoro le encomendó una misión secreta. Esa tarde, Hakuoro dio algunas instrucciones al comerciante antes de despedirse. Luego, Eruru vino a verlo. Sabía que se estaban preparando para la guerra y había oído que Hakuoro estaba investigando una sustancia prohibida. Le dijo que su abuela había prohibido la creación de esta sustancia porque podía traer la desgracia. Sin embargo, Hakuoro le pidió que confiara en él y esperara a que su plan se desarrollara. Al día siguiente, el ejército de Shikerechim llegó a una de las fortalezas, pero las tropas de Hakuoro se habían retirado hacía mucho tiempo. En Horro, Benawi ordenó a su gente que recogiera flechas, lanzas y grandes rocas para reforzar las murallas. Poco después, Hakuoro comenzó a marchar al campo de batalla, esta vez prohibiendo a Aruru acompañarlo. Esa noche, el ejército de Shikerechim llegó y rodeó el fuerte de Benawi. Comenzaron el asalto, pero Benawi ordenó a su gente disparar andanadas de flechas y lanzar pesadas rocas, impidiendo que cualquier soldado enemigo trepara por las murallas. En cuanto a Oboro, por orden de Hakuoro, se infiltró en el campamento del enemigo y colocó algo en su almacén de comida. Hakuoro observó desde lejos, y en ese momento, se dio cuenta de que Eruru lo había seguido. Ella dijo que tenía un mal presentimiento y le preguntó directamente sobre sus verdaderas intenciones. Él explicó que los humanos necesitan comida y bebida para sobrevivir, y sin ellas no podrían vivir. Lo que él mencionó estaba prohibido era la pólvora. Tan pronto como terminó de hablar, el almacén de comida del enemigo explotó. Esa fue la respuesta a la pregunta de Aruru sobre qué estaba prohibido. Hakuoro había usado una sustancia secreta, combinándola con otra sustancia para crear un poder destructivo aterrador. Una enorme columna de fuego surgió del almacén, una estrategia cruel pero efectiva. Hakuoro admitió que no quería que las dos hermanas presenciaran tal escena, pero las circunstancias no lo permitieron. Mientras el enemigo intentaba salvar los bienes, las fuerzas de Hakuoro lanzaron una emboscada y lograron una victoria total. Sin embargo, lo que Hakuoro no esperaba era que Niwei apareciera en el campo de batalla. Niwei dominó por completo a Hakuoro, pero la feroz llama interrumpió su batalla. Niwei dijo que esto era solo un saludo y que se volverían a encontrar, luego se retiró. Mientras tanto, la unidad de Benawi también se retiró tras recibir la señal. En un día tormentoso, Oboro y Kuru fueron enviados a la costa para investigar un informe sobre un naufragio allí. Sin embargo, al llegar, encontraron innumerables soldados muertos, y en el centro de ellos había una mujer con las manos ensangrentadas. Ella pronto se desmayó, y los dos hombres la llevaron de regreso. Hakuoro sabía que el barco hundido era Natonku, procedente de una tierra del sur del mismo nombre. Según Benawi, era un barco negrero y la mujer que rescataron era una de sus prisioneras. Oboro la retuvo, creyendo que era inusual que alguien pudiera matar a un pelotón entero por sí solo. Sin embargo, la mujer había escapado hace tiempo y apareció ante Hakuoro. Se presentó como Karulau, y, en lugar de tratarla de forma hostil como a Oboro y Kurou, Hakuoro la invitó a quedarse y pidió a Eruru que la cuidara, diciendo que decidirían qué hacer con ella más tarde. Después de la reunión, Benawi preguntó si Hakuoro tenía la intención de retener a Karulau. Temía que Natonku la usara como peón para atacar. Pero Hakuoro estaba más preocupado por Shikerechim en ese momento. Poco después, Eruru y Oboro volvieron a discutir. Ella quería darle a Karulau libertad mientras él sospechaba que era una espía. Después de escuchar su disputa, Hakuoro accedió a liberar a Karulau, pero solo dentro de los límites de la ciudad. Benawi y Oboro pensaron que era demasiado indulgente con Eruru. Después de eso, Karulau conoció a Aruru, quien estaba curiosa acerca de su pulsera. En lugar de revelar que era un grillete, Karulau dijo que solo era una joya. Incluso le hizo a Aruru una guirnalda, lo que hizo muy feliz a la niña. Eruru le ofreció preparar una cama para Karulau, pero ella se negó, diciendo que estaba acostumbrada a dormir en el suelo. Su única petición era alcohol, del cual bebía mucho. En los días siguientes, Karulau paseaba a menudo por la ciudad. Mientras tanto, Kurou se sentía aburrido porque los soldados no eran lo suficientemente fuertes como para ser sus oponentes. Cuando vio a Karulau, la retó, pero ella lo ignoró. Mientras tanto, dentro del palacio, Ulturi fue a ver a Hakuoro y pidió convertirse en su Yamoro. En ese momento, Eruru también llevó a Karulau a la reunión. Y al verse, Karulau y Ulturi reaccionaron como viejos amigos que se reencuentran. Luego se sentaron y bebieron juntos. Hakuoro discutió con todos si Karulau debería unirse al ejército. Creyó que, dado que Shikerechim los estaba apuntando, necesitaban aumentar su fuerza. Omoro se encargará de las relaciones exteriores y fuera de Oboro, todos acordaron aceptar a Karulau. Ella apareció después y se ofreció a sí misma, sugiriendo que si querían probar su fuerza, podían luchar contra ella. Oboro y Kurou estaban ansiosos por ser voluntarios, pero Benawi dijo que él se encargaría de esta pelea. Salieron para un combate 1 a 1, y una vez que comenzó la batalla, Karulau demostró su abrumador poder, ya que su velocidad y fuerza eran superiores. Sin embargo,
Ninguna de sus espadas pudo resistir su poder, y cada vez que chocaban con las armas de Benawi, incluso la tercera espada se rompía. La pelea se detuvo. Poco después, llegó un mercader con un arma enorme que Károlán había encargado. Era extremadamente pesada y solo ella podía levantarla. La blandió una vez e hizo añicos un enorme trozo de roca. Después de eso nadie más tuvo quejas sobre ella. En ese momento, Ulthuri regresó después de visitar otros reinos. Trajo noticias de que estaban listos para asistir a la ceremonia de firma de un pacto de alianza a largo plazo. Para prepararse contra Nihue, necesitaron la ayuda de las naciones circundantes. Con su ayuda, Shikerechin no se atrevería a tomar ninguna medida imprudente durante este tiempo, dándoles más tiempo para prepararse. Poco después, llegaron todos los señores. Ulthuri hizo un juramento ante todos, luego procedieron a firmar el pacto uno por uno. En ese momento se desató un alboroto afuera. Era el joven Teoro que entraba apresuradamente. Dijo que su aldea había sido atacada y que las fuerzas enemigas estaban entrando en la ciudad. Hakuoro sospechaba que era Shikerechin, pero no estaba seguro. Hakuoro inmediatamente ordenó a todos que se prepararan. Preguntó por los aldeanos, y Teoro dijo que habían sido evacuados, instándolo a darse prisa. Todos se pusieron en marcha para luchar mientras el joven Teoro entraba a descansar. Agotado. Afuera, Hakuoro escuchó un gran ruido. Ordenó que se abrieran las puertas, permitiendo que el enemigo entrara. Mientras avanzaban, troncos ocultos bajo tierra salieron, haciendo tropezar a los soldados y haciéndolos caer hacia adelante. Las dos hermanas de Oboro ordenaron a los arqueros que los derribaran uno por uno. Mientras tanto, en el interior, la sangre comenzó a brotar del cuerpo de Teoro. Parecía que no quedaba mucho tiempo. En ese momento, su esposa y los aldeanos llegaron para llevarlo. Al verlos, sonrió débilmente y les confió todo a Hakuoro. En el exterior, Hakuoro se horrorizó al ver a los enemigos avanzar como locos, arriesgando sus vidas sin dudarlo. Cuando solo quedaba el último soldado, sonrió y dijo que todo aún no había terminado. Sus matanzas no tenían propósito, solo por diversión. Esa noche, todos se reunieron alrededor del cadáver de Teoro. Aruru, ignorando su muerte, seguía intentando despertarlo. Luego, Kuru regresó después de explorar el pueblo y reportó que todo el pueblo de Eruru había sido masacrado. Ni Eruru ni Aruru podían aceptarlo. La hermana, que era demasiado joven para afrontar la verdad, obligó a Eruru a darle un sedante. Hakuoro también hizo lo mismo con Eruru, para ayudarla a descansar. Luego, reunió a todos para una reunión. Por su vestimenta, Benawi identificó a los atacantes como guerreros de Kuka. Oboro quería contraatacar inmediatamente, pero Hakuoro le dijo que se calmara. Aún no había pruebas suficientes, y necesitaban investigar más. Esa noche, mientras pensaba profundamente, Károlán lo invitó a beber sake. Hakuoro todavía no podía entender por qué esos soldados nunca se retiraban, y simplemente se lanzaban a la muerte. Károlán explicó suavemente que ya estaban muertos. Habían aceptado la muerte desde el principio, por lo que no temían nada. Lo que Hakuoro debería preguntarse, dijo ella, es qué hizo él para que estuvieran dispuestos a morir para matarlo. Por supuesto, él no tenía respuesta porque había perdido toda su memoria. Ni siquiera sabía quién era realmente. Al día siguiente, Ulthuri informó que el ataque de la noche anterior había aterrorizado a los señores, lo que provocó que todos se retiraran de la alianza. Hakuoro sospechó que todo había sido planeado desde el principio. Después, llegaron noticias de los enviados que Hakuoro había enviado a Kuka. Todos fueron masacrados, y solo uno sobrevivió para transmitir el mensaje antes de morir. Este incidente llevó a Hakuoro al límite, y ordenó al ejército que se preparara. La campaña comenzó de inmediato con todo el ejército movilizado. Sin embargo, durante la marcha, fueron emboscados y rodeados por las fuerzas de Kuka desde todos los lados. Benawi ordenó inmediatamente una formación defensiva. Sin embargo, por las palabras del comandante enemigo, Hakuoro sintió que algo andaba mal. Lo llamaron demonio y traidor. Se produjo una feroz batalla entre ambos bandos. Pero con la aparición de Károlán y su aterrador gran espadachín, los soldados de Kuka se detuvieron. Uno de sus generales, Touka, reconoció el abrumador poder de Károlán y ordenó la retirada. Incluso después de que se retiraron, Hakuoro no pudo disipar sus dudas sobre si sus palabras eran ciertas o no. Más tarde, al regresar, todos aconsejaron a Hakuoro que reflexionara. Todos, excepto él, tenían sus propias preocupaciones mientras él se sumía en un sueño. Las sombras lo rodeaban, y ese general apareció de nuevo, llamándolo demonio. Un traidor hermano. Justo cuando el hombre blandió su guadaña hacia él, Hakuoro se despertó. Eruru estaba a su lado cuidándolo. Aunque todavía dudaba de su verdadera identidad, ella lo tranquilizó diciendo que todo estaría bien porque ahora era el señor de todos. Mientras tanto, Oboro, todavía ardiendo con el deseo de vengar la aldea de Aruru, llevó en secreto a sus tropas a seguir al ejército de Kuka. Pronto se encontraron con Touka. Dado que solo había un enemigo, Oboro dijo que se encargaría de ello él mismo. Sin embargo, el oponente era demasiado fuerte y lo abrumó por completo.
Touka no lo remató. En cambio, dijo algo sobre estar del lado de la justicia y que los seguidores del demonio Hakuoro nunca podrían tocarla antes de irse. Regresando herido y mareado, Oboro fue ridiculizado por Kurou. Sin embargo, Kurou también informó que había encontrado la guarida del enemigo. Pero cuando llegaron allí, el enemigo ya se había retirado. Benawi explicó que el ejército de Kuka era excelente en movilidad, usando tácticas rápidas y decisivas. La segunda persona de interés es Touka. Pertenece al clan Eben, un grupo de minorías étnicas en las llanuras centrales conocidas por sus legendarios herreros, quienes sacrificarían sus vidas para defender lo que creen que es justo. Esto parece estar relacionado con los recuerdos perdidos de Hakuoro. Con Touka en las filas enemigas, la victoria será difícil. Cuando Aruru trajo el té, todos se sentaron un rato antes de regresar al consejo de guerra. Kuka es una vasta área montañosa, pero hay un desfiladero que divide la tierra en dos. Cruzarlo llevaría mucho tiempo. Según informes de inteligencia, el enemigo siempre desaparece alrededor de ese punto, lo que sugiere que puede haber un puente oculto. Mientras todos miraban fijamente en busca de él, Aruru señaló su ubicación. Resulta que ella y Kamyu habían seguido secretamente al enemigo. Esto preocupó a todos, pero Aruru se disculpó y le dio a Hakuoro un ramo de flores, por lo que nadie la culpó. Una vez confirmada la ubicación del puente, comenzaron la campaña al día siguiente. Lo encontraron rápidamente gracias a Aruru y al tigre. Sin embargo, Touka había anticipado esto y había preparado una emboscada. Antes de que comenzara la batalla, declaró que cualquiera que sirviera a un demonio era una bestia, lo que enfureció a Oboro y Kurou, quienes cargaron y masacraron a los soldados de Kuka, hasta que solo quedó Touka. Hakuoro dio un paso adelante y preguntó por qué lo llamaba demonio, pero ella evadió la pregunta, simplemente diciendo que él había masacrado innumerables vidas y que sus crímenes eran imperdonables. Cuando cargó, Krulau salió para enfrentarla. Desenvainando su gran espada, Krulau empujó fácilmente a Touka de regreso al medio del puente. Luego lanzó un poderoso golpe que lo hizo añicos. Cuando la batalla terminó, todos regresaron. Sin embargo, esa noche, Hakuoro todavía estaba atormentado por las palabras de Touka. Eruru vino a su lado. Bebieron sake juntos y conversaron. Hakuoro temía que tal vez él fuera realmente el asesino que mató a su esposa e hijos. Que tal vez lo que dijo Touka era la verdad, pero Eruru lo tranquilizó, diciéndole que creía en su inocencia y que, sin importar lo que pasara, estaría de su lado. Mientras tanto, la gente empezó a sentirse inquieta, pensando que si Touka y los guerreros Kuka luchaban por la justicia, Hakuoro podría ser realmente un demonio. Continuó gestionando asuntos políticos y escuchando los informes militares de Benawi. Mientras Eruru se preocupaba cada vez más al verlo beber más y más cada día, él sentía miedo. Miedo de sí mismo. Miedo de su verdadero yo. Sus manos temblaban incontrolablemente, pero un suave abrazo por la espalda de Eruru calmó sus miedos. Ella le dijo que siempre confiaría en él, que sin importar quién fuera, él siempre sería Hakuoro. Al día siguiente, Hakuoro pospuso su trabajo para pasar tiempo con Eruru y Aruru. Le preguntó por qué siempre lo apoyaba tanto, y ella respondió que era porque eran familia. En ese momento, el tigre y el travieso Aruru saltaron sobre Hakuoro, y él se rió con ellos. Al ver su sonrisa radiante, Eruru finalmente se sintió aliviada. Pero la paz no duró mucho. Llegó la noticia de que el ejército Kuka se preparaba para atacar. Hakuoro regresó inmediatamente al mando y ordenó a todos que se prepararan. Esta sería la batalla final. Sin embargo, no convocó a todo el ejército al campo de batalla. Ordenó a Aruru y al tigre que se quedaran para defender la fortaleza mientras los demás marchaban con él. No mucho después, ambos bandos se encontraron en el campo de batalla. Sin dudarlo, Hakuoro dio la señal de ataque, y el enemigo, sin miedo, también cargó. Ambos bandos chocaron rápidamente. Touka y el general cargaron contra las fuerzas de Hakuoro para buscarlo y vengarse. Cuando lo encontraron, ambos se lanzaron hacia adelante, pero Kurou detuvo rápidamente a Touka. Había esperado este día durante mucho tiempo. Mientras tanto, el general continuó cargando directamente hacia Hakuoro. Al verlo, Hakuoro se retiró para dejarlo caer. Touka se dio cuenta de que era un bebé e intentó seguirlo, pero Krulau y Oboro la detuvieron. Este era el plan de Benawi, para que Hakuoro y el general tuvieran la oportunidad de hablar en privado. Rodeada, Touka se vio obligada a adoptar una postura defensiva. Sin embargo, ella no era alguien que se rindiera fácilmente. Aprovechando un momento de descuido de Oboro, aceleró repentinamente y escapó. Cuando Krulau atacó, Touka saltó rápidamente para esquivarlo. Después de eso, decidieron dejarla ir. Mientras tanto, Hakuoro intentaba hablar con el general sobre su identidad, pero el hombre se negó a escuchar y continuó atacando. Esto obligó a Hakuoro a derribarlo de la montura para forzarlo a hablar. Sabiendo que Hakuoro no recordaba nada, el general se rió y dijo que incluso si lo olvidaba, nunca podría borrar su culpa. Sus manos manchadas de sangre eran la prueba de ello. Un hombre que mató a su esposa e hijo, ¿qué más podría ser sino un asesino?, dijo. Hakuoro miró sus manos mientras extraños recuerdos comenzaban a inundar su mente. Una corriente de energía oscura envolvió su cuerpo, aterrorizando al general,
Pero antes de que Hakuoro pudiera hacer algo, el general fue asesinado a tiros por Niwei. El verdadero autor detrás de todo ahora estaba claro. Después de sembrar aún más odio en el corazón de Hakuoro, Niwei se fue. Touka llegó justo a tiempo para presenciarlo todo. Se dio cuenta de que había sido manipulada como un títere de principio a fin. Después de la batalla, todos regresaron. Aunque técnicamente fue una victoria, nadie se sintió feliz. Mientras tanto, el ejército de Niwei avanzaba para atacarlos. Durante las batallas posteriores, las fuerzas de Shikerichim emboscaron y devastaron continuamente las aldeas dentro del territorio de Hakuoro, y siempre fue Oboro quien lideró las tropas para detener el ataque. Benawi informó que, aunque habían ganado muchas escaramuzas pequeñas, el ejército de Shikerichim ahora había acampado en la frontera, y docenas de aldeas habían sido destruidas. Furioso, Oboro declaró en voz alta que debían invadir Shikerichim para vengar las aldeas devastadas y las innumerables vidas inocentes perdidas. Él cree que esta es la única forma de devolver un mal 100 veces mayor que el del enemigo. Sin embargo, Hakuoro se mantuvo tranquilo y cauteloso, tomando una decisión completamente opuesta: centrarse solo en la defensa, intensificando la vigilancia fronteriza. Esto provocó una fuerte oposición por parte de Oboro, quien no podía entender por qué Hakuoro elegiría un camino aparentemente cobarde. Pero la decisión de Hakuoro fue final, y no podía cambiarse. En ese momento, Ulturi interrumpió, llevándose a Touka consigo. Touka se preparó mentalmente para ser castigada, creyendo que su muerte podría expiar los pecados que había causado inadvertidamente, incluso si todo era solo un trágico malentendido. Sin embargo, Hakuoro le ofreció una forma diferente de expiación. En lugar de quitarle la vida, le devolvió un objeto valioso, y le encomendó la tarea de llevar el cadáver del rey Yorikakan, a quien solía servir, de regreso a su tierra natal. Hakuoro explicó que el rey Yorikakan no era un enemigo, sino solo una desafortunada víctima engañada por un maestro malvado, el verdadero origen de todo mal. La bondad de Hakuoro conmovió profundamente a Touka, haciéndola sentir que le debía una gran deuda de gratitud. Pero tan pronto como terminó su conversación, llegó un mensaje urgente. El ejército de Shikerichim una vez más había cruzado la frontera para continuar su invasión. Hakuoro y sus comandantes, incluidos Oboro y Kurou, partieron inmediatamente al campo de batalla, dejando a Touka atrás para cumplir su misión. En el frente, las arrogantes fuerzas de Shikerichim avanzaron hacia un pueblo que planeaban quemar hasta los cimientos. No sabían que se dirigían directamente a una trampa. El ejército de Tsukuru, bajo el mando de Oboro, tendió una emboscada y lanzó un ataque coordinado con las unidades rojas y azules, disparando andanadas de flechas, creando una lluvia mortal. Inmediatamente después de repeler ese ataque, llegó otro informe, esta vez desde la frontera occidental. Shikerichim está lanzando un ataque a gran escala. En el frente occidental, las fuerzas de Tsukuru son nuevamente superadas en número, pero presencian el asombroso poder de un guerrero solitario, Karulau, que sembró el caos entre las tropas de Shikerichim y los obligó a retirarse. En la base del enemigo, el verdadero maestro de espías, Niwei, se encontró con un comandante samurái de Kuka, que quería unirse a sus filas. En lugar de darle la bienvenida, Niwei ordenó que el hombre fuera llevado a un lugar secreto, donde un científico realizaba experimentos crueles, recolectando material de los prisioneros. Niwei se impacienta cada vez más y muestra un interés particular en Hakuoro, aparentemente esperando ver su verdadera forma. La guerra se prolonga. Los ataques de Shikerichim se intensifican y el conflicto se convierte en una guerra de desgaste calculada. Hakuoro se da cuenta de la estrategia del enemigo, las escaramuzas repetidas destinadas a agotar la fuerza física y mental de Tsukuru, llevándolos a un ataque desesperado a gran escala. Una vez más, Oboro pidió una contraofensiva, pero Hakuoro se negó rotundamente, explicando que con una fuerza enemiga 10 veces mayor, un enfrentamiento directo sería un suicidio. Reveló que solo había una forma de ganar, un plan secreto que no podía revelar por temor a que el enemigo se enterara, y pidió a todos que confiaran en él. Después del consejo, Hakuoro compartió con Eruru las cargas y dudas que lo abrumaban. Solo quería proteger a sus seres queridos. Sin embargo, la guerra implacable había llevado a la nación a una catástrofe aún mayor. Se sentía perdido y no sabía a dónde se dirigía. Eruru levantó su ánimo con fe inquebrantable, prometiendo confiar en él sin importar lo que sucediera. Las palabras de ella se convirtieron en una gran fuente de fortaleza espiritual para Hakuoro. En el campo de batalla, las inteligentes tácticas de Hakuoro continuaron dando sus frutos. Engañaron al ejército enemigo en las trampas que habían preparado, causando graves pérdidas. Sin embargo, cada victoria se sentía incompleta. Aunque ganaban batallas, estaban perdiendo la guerra. El agotamiento y el desgaste se reflejaban en el rostro de cada soldado. Niwei, por el contrario, estaba exultante, creyendo que Hakuoro se estaba acorralando a sí mismo, y ordenó un ataque implacable para aniquilarlos. El horror de la guerra se hacía evidente en las filas del ejército Tsukuru.
El agotamiento, las bajas aumentaban día a día, los suministros escaseaban. Incluso Aruru cayó de rodillas por el cansancio. Finalmente, llegó el momento decisivo. Niwei ordenó un asalto total con una sola orden: incendiarlo todo, y matar a todos. Ante esto, Hakuoro reveló su plan, una apuesta audaz, arriesgada para engañar a todo el ejército de Shikerechim hacia el territorio de Tuzukuru, dejando su país completamente vacío, para luego enviar una fuerza de élite de Tuzukuru a atacar el castillo de Shikerechim y decapitar a Niwei. Ocurrió un error de cálculo cuando las unidades enemigas avanzaron a un ritmo desigual, interrumpiendo el plan original. Pero Hakuoro se adaptó de inmediato. Envió a Benawi y a sus jinetes a través del oeste para cortar las líneas de suministro del enemigo, mientras él, Oboro, Kurou y Karulao se enfrentaban a las fuerzas que cruzaban la frontera. Incluso movilizó a los heridos que aún podían moverse para la batalla que se avecinaba. La batalla fue feroz, y el propio Hakuoro resultó herido en el combate. Pero en el momento en que estaba en peligro, Touka apareció de repente. Había regresado para pagar su deuda a Hakuoro. Según la costumbre de etiqueta de Evan, el favor se devuelve con honor. Su aparición marcó un punto de inflexión en la guerra. Desenmascaró a Niwei como un mentiroso que había manipulado al rey Orikakan, sacudiendo la moral de una facción del ejército enemigo. En medio del caos de la batalla, ocurrió una tragedia personal cuando Eruru intentó salvar a una madre y su hijo moribundos. Pero la mujer no sobrevivió, dejando un recordatorio desgarrador del terrible costo de la guerra. Después de la batalla, las fuerzas de Shikerechim se retiraron temporalmente. Pero Tuzukuru sufrió terribles pérdidas. La mitad de la unidad de Oboro fue aniquilada y muchos pueblos quedaron en cenizas. Sabiendo que el enemigo regresaría pronto con todo su poder, Hakuoro se dio cuenta de que no le quedaba otra opción que ejecutar su plan original hasta el final. Anh quyết định đích thành đàn đảo một lúc luôn tan continue. Karulao và Tuka, hai chiến binh mạnh nhất của anh, trong một cuộc hành quan về phía lâu dài của kẻ thù. Trong Kachi Benawi, Oboro và Kuru, Olay để chỉ huy, tu dân phòng thu chính. Đó sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian, canh bác cuối cùng. Voy sofan qua cả một cuộc, ya phụ thuộc, bao việc lừa Hakuoro seo, con acento agudo de Giet, Niwei truộc, KHI môi, ngôi bị tàn sát hay không? Sau KHI nhung ngôi đã khuất đuốc tròn cát, Hakuoro và lúc luôn nhung quyết tâm của anh đã lên đường thực hiện một nhiệm vụ gan nhu, là tu sát để kết thúc con ác mộng đẫm máu này. Trên đường hành quan, Benawi và các đồng đội của ông đã đến biên giới quốc gia, nhung một, lốp xuống mù dày đặc, bao phủ vùng đất. Quien con de exe con acento agudo cedin duoc vitriquaquetu. Tuy nhiên, Aruru với các giác quan nhạy be con acento agudo en qua minh đã cảm nhận được sự hiện diện của họ và cảnh báo rằng họ đang ở rất gần. Khi xuống một tutu tandi, một cánh tuông ngoan mút hiện ra, một đội quan Shikerechim khổng lồ, ít nhất 50.000 người, trai đại đến tận chân trời, và đôi mắt với lúc luồng qua Benawi, mang trong trách chu vùng phòng tu dân và thu hút sự chú ý của kẻ thù. Benawi horat rodia gidan bidedoa. Nhiệm vụ của ông là cam cú bằng ngoại giá, để cao dầu phê, và không bao giờ lao lên một cách liều lĩnh. Vì làm như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bị tiêu diệt Hestia de Kalaptak. Trong cái gì đó, sau trong lãnh thổ của Shikerechim, Hakuoro, cùng với Aruru, Karulao và Tuka bắt đầu cuộc xâm nhập vào lâu dài của kẻ thù. Với Tuka tân tuồng, cô đã NH chống và âm thầm hạ quốc lính gác, đồn tuồng CHO đôi. Không lâu sau đó, Karulao tham gia cuộc chiến, để hiến sức mạnh áp đảo của mình. Khi họ tiến sâu hơn vào bên trong, một bộ BA tuồng đích xuất hiện. BA ngồi tu sung là anh em, tuy nhiên bỏ rằng họ sẽ lấy đầu của Hakuoro và bắt đầu một buổi tiệc tàn sát. Karulao đã chôn Olay để đôi mắt với cả BA một mình, thúc giục Hakuoro và những người khác tiếp tục. Và rằng có sẽ tu mình xử lý những con chung này, chỉ để lại CHO Hakuoro một lời xin lỗi vì đã giao CHO có nhiệm vụ này. Tuy nhiên, đường như hai trong số BA anh em đã, quyết định truy đuổi NHO con acento agudo M của Hakuoro, chỉ để lại Amiro quien đau với Karulao. Nhưng cô đã NH chang chan holai. Tucho y CHO Bat Kiaidikwa, presumen que su verdadero poder solo se revela cuando los tres luchan juntos. Sin embargo, incluso frente a Karulao, se sienten con arrogante confianza. Al enfrentarse a dos de ellos al mismo tiempo, Karulao demuestra una calma y determinación asombrosas. Cuando le advierten que no puede ganar huyendo, ella convierte sus palabras en un arma fingiendo huir. Eligió a uno desprevenido, luego lanzó un ataque brutal con toda su fuerza concentrada en un solo objetivo, matándolo instantáneamente. Los dos restantes, atónitos por su poder, solo pudieron llamarla un monstruo antes de ser devorados por la tormenta de Karulao. Mientras tanto, Hakuoro y Eruru finalmente llegan a la sala del trono. Pero lo que les espera allí no es una batalla común. Niwei, el instigador de todo, aparece con una sonrisa retorcida y desata a sus mascotas, los guerreros más fuertes de las naciones que conquistó, ahora transformados en monstruos sin mente impulsados solo por la sed de sangre y la servidumbre. Niwei explica que simplemente despierta la sangre de bestia latente en ellos. Sin embargo, ninguno de ellos puede realmente complacerlo.
cree que son solo herramientas para despertar a la bestia real. A quien quiere decir se refiere a Hakuoro. En ese momento Krulau, después de haber lidiado con su oponente, llega justo a tiempo. Ella y los demás se lanzan a la batalla contra la horda de monstruos, formando un muro de acero para proteger a Hakuoro. Krulau ruge que si el corte no es efectivo deberían desgarrar. Insta a Hakuoro a avanzar y acabar con Nightwing de una vez por todas. Eruru, llena de feroz determinación, declara que irá con Hakuoro. Quiere presenciar el camino que él elija con sus propios ojos. Sin otra opción, Hakuoro se enfrenta directamente a Nightwing, el demonio que lo espera con regocijo maníaco. Nightwing se burla de Hakuoro como su mascota preciada. Y cuando Hakuoro le da la oportunidad de rendirse a cambio de su vida, Nightwing se ríe salvajemente. Para él, la guerra es como una gran cacería. Uno debe prepararse cuidadosamente, esperar a la presa. Y al final, solo hay dos opciones: comer o ser comido. Entonces, para aumentar aún más el frenesí de su loca locura, Nightwing realizó un acto de locura y maldad inimaginable. Ordenó el incendio de su propia capital, convirtiendo la capital de Shikerechim en un mar de llamas. Hakuoro y Eruru solo pudieron mirar con horror cómo la ciudad se convertía en un mar de llamas. Escucharon los gritos de los inocentes que morían quemados. En medio del caos, Nightwing declaró que todos creerían que Hakuoro había hecho esto, que él era el monstruo que había quemado a innumerables inocentes hasta convertirlos en cenizas. Esto enfureció a Hakuoro, gritó que nunca perdonaría a Nightwing, pero Nightwing solo se deleitó más, regodeándose en la furia y el odio de Hakuoro. Luego reveló una verdad aún más oscura. Todo lo que sucedió o la capital que ardía, todas las muertes en la guerra fueron sacrificios para alimentar a la bestia dentro de Hakuoro. Acusó a Hakuoro de ser el causante de la calamidad, diciendo que si Hakuoro quería maldecir a alguien, debería maldecirse a sí mismo. Empujado al límite por la maldad y las acusaciones de Nightwing, la furia dentro de Hakuoro finalmente estalló. Un poder primordial, inmenso y aterrador, despertó dentro de él, transformándolo en algo completamente diferente. Una bestia, tal como Nightwing deseaba. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Su cuerpo estaba envuelto en una corriente de energía salvaje. Eruru solo pudo retroceder con horror mientras Nightwing reía triunfalmente, gritando que había esperado este momento durante mucho tiempo. Hakuoro rugió que destruiría a Nightwing, y los dos se enzarzaron en una batalla final en la cima del castillo en llamas. La espada de Nightwing bailaba salvajemente en el aire. Su éxtasis alcanzaba su punto álgido mientras llamaba a Hakuoro su última mascota, disfrutando de la sensación de la piel quemada por el fuego. Pero Hakuoro, impulsado por el dolor y el odio de miles de vidas destrozadas por la locura de Nightwing, desató una fuerza divina. Rugió, exigiendo saber si Nightwing estaba satisfecho, si este era realmente el final que buscaba después de sacrificar tanto. Con un último ataque devastador, Hakuoro dominó y mató por completo a Nightwing. En los últimos momentos, Nightwing parecía casi satisfecho, reconociendo que su juicio había sido correcto, que Hakuoro era realmente la bestia suprema. Invitó a Hakuoro a devorarse a sí mismo, completando la ley de supervivencia en la que creía apasionadamente. Comer o ser comido. Y luego Hakuoro se transformó completamente en una criatura monstruosa, destrozando a Nightwing en 1000 pedazos. Cuando finalmente despertó y volvió a su forma humana, todo había terminado. Debajo del castillo, Krulau y Touka habían limpiado a los últimos monstruos. Solo podían mirar la devastación masiva que la batalla había dejado atrás. Mientras tanto, en la frontera, Benawi y sus tropas observaban el castillo derrumbado en un mar de llamas. Sabían que su líder había logrado la victoria, pero a un costo inconmensurable. El festín de sangre había terminado, pero las cicatrices que dejó nunca desaparecerían. Ni siquiera había pasado un mes desde que terminó la batalla contra Shikerechim. Los esfuerzos de recuperación progresaron rápidamente, y los campos que una vez fueron devastados por la guerra se transformaron milagrosamente ante sus ojos. Un testimonio de la voluntad indomable de supervivencia de la humanidad. En una gira de inspección, Hakuoro y sus compañeros, y la gente del pueblo, especialmente los niños, lo reconocieron y lo saludaron alegremente. Incluso, prometieron que algún día serían lo suficientemente fuertes como para luchar a su lado. Sin embargo, Eruru les dijo suavemente que cuando crecieran, ya no habría guerra, por lo que no necesitarían luchar. Hakuoro estuvo de acuerdo, animándolos en cambio a ayudar a sus padres para que la vida pudiera volver pronto a la normalidad. Posteriormente, en una reunión del consejo, se discutieron los asuntos de posguerra. Para Kuuka, Tsukuru enviará un emisario para ayudar a reconstruir su gobierno, una decisión que Touka, representante de Kuuka, agradeció. Sin embargo, la situación en Shikerechim era mucho más complicada, ya que su capital había sido completamente quemada, y solo quedaba alrededor del 10% de la población, lo que hacía que la reconstrucción fuera extremadamente difícil. Aunque el plan inicial era anexionar el feudo a Tsukuru, Hakuoro decidió abandonar la antigua capital, creyendo que los supervivientes deberían trasladarse a una nueva tierra libre del mal gobierno de Nightwing. A pesar de ello, la fuerza de la guerra y el peso de las decisiones vitales seguían agobiando la mente de Hakuoro, dejándolo exhausto.
Viendo esto, Eruru se ofreció a darle un masaje en los hombros. En esos momentos de calma, las últimas palabras de Niwei resonaban en su mente diciéndole que era una bestia que traía desgracia, que mientras él existiera, la guerra nunca terminaría, y él tenía la alucinación de que sus manos estaban manchadas de sangre. Mientras tanto, la vida en el castillo seguía su propio ritmo. Aunque a Touka se le había asignado una habitación cómoda, se mostró muy respetuosa, y protegió firmemente a Hakuoro, a pesar de que él se negó. Al mismo tiempo, Oboro y Kurou fueron sorprendidos por Eruru, mientras intentaban robar bocadillos para acompañar su sake, alegrando el ambiente con sus risas. Poco después, la atención de todos se centró en el patio de entrenamiento donde Oboro estaba teniendo un combate de práctica con Benawi. Oboro mostró una mejora considerable con ataques rápidos y contundentes, pero Benawi, tranquilo y estratégico como siempre, esquivó fácilmente los golpes, siempre manteniéndose un paso adelante. Finalmente, Benawi atrajo hábilmente a Oboro a una trampa y ganó. Luego, dio el valioso consejo de planificar siempre 2 o 3 pasos por adelantado y nunca subestimar a un oponente. A pesar de la derrota, Benawi reconoció la mejora de Oboro. Y para celebrarlo, todos organizaron un banquete a plena luz del día, risas y voces alegres, volvieron a llenar los corazones de Hakuoro y Eruru de calidez. Una conclusión trágica para esto. Adiós. Nos vemos en el próximo video.